El PRI acusa maquillaje, Morena los tunde con resultados. Así defendieron la CNDH en el Congreso. La narcodiputada priista Ana González lanzó un discurso demagogo, cargado de alarmismo contra el informe 2025 de la CNDH, acusando cifras disque maquilladas y subordinación al poder, sin aportar propuestas concretas ni reconocer avances institucionales. Su intervención repitió el guión de la narcoderecha, usar el dolor social como bandera política, mientras ignoró que muchos de los episodios de represión, desapariciones y violencia que hoy denuncia tienen raíces en los narcogobiernos priistas del pasado. Pero en contraste, la senadora Beatriz Mojica de Morena puso sobre la mesa datos, contexto y visión de Estado. Defendió la transformación de la CNDH hacia una defensoría cercana al pueblo, con enfoque preventivo, memoria histórica y perspectiva de género. Contundente subrayó avances en justicia transicional, atención a víctimas y combate a la impunidad, especialmente en Guerrero, dejando claro que hoy hay un Estado humanista que enfrenta el pasado y trabaja para que las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el PRIAN no se repitan. Veamos enseguida cómo otra Dipupac de Alito es tundida por la senadora Mojica por atacar a la CNDH, cómo le mandan sus narcopadrotes, el evasor Salinas Pliego y el junior tóxico Claudio X. Con su permiso, diputada presidenta. Bienvenida, presidenta, a la Cámara de Diputados. Compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy estamos recibiendo este informe de actividades del 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No podemos verlo como solo un trámite o como una actividad de cortesía para nuestra honorable Cámara de Diputados. Tiene que ser una situación que exija rendición de cuentas, como lo debe de ser una comparecencia. Cuentas que en lo personal no escuché hace unos minutos. Los datos maquillados que se presentan en esta tribuna son completamente diferentes a la realidad que se vive allá fuera de esta honorable Cámara de Diputados. Estamos atravesando por un país que está ensangrentado. Estamos atravesando por un país que, si lo decimos como es, está lleno de balas. Estamos atravesando por un país donde hay desapariciones forzadas. Y de esos datos no se habla aquí, donde debemos de presentarlos, porque lo que no se mide, dicen en mi tierra, no se mejora. Y si lo evadimos o si no lo escuchamos, ¿cómo vamos a mejorar estas cifras que son lamentables para nuestro país? Si nos vamos al informe anterior, se habla de 142,000 hechos violatorios de derechos humanos, de lo cual tampoco se ha hablado de una comparación a lo que se tuvo en el 2025 para poder trabajarlo en este 2026. Son hechos lamentables. Estamos hablando de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un órgano autónomo, por cierto, aprovecho para aclarar, de los pocos y contados órganos autónomos que nos quedan. Porque en la legislatura, que formamos parte, desde el año pasado, en los periodos anteriores, ha habido una necesidad por parte de la mayoría de acabar con los órganos autónomos. Hoy, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es todavía un órgano autónomo. ¿Y por qué digo todavía? Porque aunque está plasmado en la Constitución, en la realidad vemos que en lugar de proteger a las víctimas, a las y los mexicanos, prácticamente protege al poder. Y podrán decir, ¿cómo que protege al poder? Pero díganme ustedes, si ir a tocar una puerta para pedir permiso a Palacio Nacional no es proteger el poder, para saber qué cifras se tienen que maquillar y para saber qué información sí se tiene que dar. No lo digo yo, lo dice Human Rights Watch, que como sabemos es un organismo internacional, donde habla de la tasa de homicidios en México, que es la más alta y de las más altas en todo el mundo. Estamos hablando que son datos fuertes, 9 de cada 10 homicidios en nuestro país quedan prácticamente sin castigo. De eso es de lo que se tiene que venir a hablar. Repito, no estamos intentando exhibir, estamos intentando tener los datos para poder trabajar como se presentaba en esta tribuna, en coordinación, cada quien haciendo su trabajo, para poderle dar resultados a las y los mexicanos. Y si nos vamos a otro órgano internacional, como lo es Amnistía Internacional, que también es una ONG, habla de las desapariciones forzadas. Habla de esos más de 120,000 casos de desaparecidos en nuestro país, que el día de hoy no han tenido respuesta. No se ha apoyado en búsqueda y no se le ha dado la veracidad y respeto a este tema tan importante y tan lamentable en nuestro país. Por otra parte, escuchaba que se hablaba de prevención, pero también hay organismos internacionales que mencionan que a nuestro país le ha faltado la prevención, y esto hablando específicamente en materia de mujeres, de niñas y de violencia específicamente hacia la mujer. Es lamentable que tengan que salir organismos internacionales a hablar de lo que se tendría que estar dialogando y exigiendo desde nuestro país. Definitivamente, en este país, donde las violaciones a los derechos humanos han crecido, y lo hablo por los compañeros periodistas, a quienes se les busca censurar en su libertad de expresión, también es una violación a los derechos humanos. La privación de la libertad también es una violación a los derechos humanos. Esas cifras son las que necesitamos, pero no maquilladas, las necesitamos justas para poder trabajar y evitar que más víctimas se sigan sumando. Hablan de homicidios y hablan de reducción de homicidios, pero dejan en feminicidios a un lado y la desaparición forzada a otro. Esas cifras hasta en el kinder se pueden modificar. Hablamos de una Comisión Nacional de los Derechos Humanos
subordinada al poder. Y no podemos permitirlo, compañeras y compañeros legisladores. Tenemos nosotros una encomienda donde las y los mexicanos que votaron por nosotros nos piden que los defendamos. Y por eso hay que levantar la voz en esta tribuna, que es la más alta. Y también mencionar de qué manera hoy hay madres buscadoras sin respuesta. Hoy hay desplazados que buscan a dónde ir y no lo encuentran. Hoy hay víctimas que no tienen respuesta ni justicia. Y ahí es donde tenemos que exigir que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dé respuestas. Se exigen respuestas, no para uno, para los millones de mexicanos que están afuera siendo víctimas y que piden una respuesta. Es cuanto, diputada presidenta. Con su venia, presidenta. Quisiera recordar el marco en el que estamos. El modelo del humanismo mexicano tiene en sus pilares transversales la generación de una sociedad de derechos. En eso hemos trabajado durante muchos años. Y la mejora de los niveles de vida del pueblo. Para lograr esto ha sido necesario el cambio de visión. Por lo tanto, ya no hay un Estado represor. Hay un Estado que todos los días se preocupa con una visión humanista por el bienestar del pueblo. Por ello, este informe que nos presenta hoy la maestra María del Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presenta las cifras que presenta. Hoy acude a esta soberanía para informar al Congreso y al pueblo de México sobre las acciones y actividades realizadas en 2025. La CNDH se ha transformado para consolidar su transición hacia un modelo de defensa del pueblo, enfocándose en la austeridad, la atención directa a víctimas, la memoria histórica y el humanismo mexicano, sin descuidar la defensa de los derechos de las y los mexicanos, la atención a las víctimas y el combate a la impunidad. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, como hemos escuchado, ha venido realizando un trabajo de transformación institucional que se ajusta y redefine a sí misma con base en los pilares transformadores de la austeridad, honestidad, servicio y cercanía al pueblo de México. En ese sentido, es importante resaltar que en el 2025 este modelo que nos presenta la Comisión de Derechos Humanos es muy importante. Su objetivo de identificar riesgos de violaciones a derechos humanos antes de que ocurran. Esta actuación temprana y preventiva de la CNDH está marcando un cambio en el ejercicio de sus funciones sin esperar cambios formales y legales de la institución. Es un cambio real que busca impactar directamente en las zonas de riesgo para evitar vulneraciones en los derechos y generación de víctimas. Menciono lo anterior porque la CNDH no se ha quedado inmóvil, esperando la concreción de la propuesta de transformar su naturaleza jurídica en una Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo. Esta propuesta busca dotar el organismo de facultades más amplias para que sus recomendaciones tengan un carácter vinculante, fortaleciendo así la capacidad de exigencia frente a las autoridades incumplidas. Un tema muy relevante que yo quiero reconocer es el fortalecimiento de la memoria histórica y la justicia transicional a través de la Oficina Especial para investigar la represión, desapariciones forzadas y la Comisión ha dado seguimiento a las recomendaciones relacionadas por violaciones de derechos humanos cometidas durante este periodo. Estas acciones incluyen el reconocimiento de la violencia política de Estado y el acompañamiento a las víctimas en procesos de reparación integral y derecho a la verdad. En Guerrero sabemos muy bien el impacto social e histórico de lo que fue y dejaron las acciones reconocidas como guerra sucia en los gobiernos del PRI. Por eso celebro que la CNDH destine tiempo, recursos y personal para coadyuvar a esclarecer lo que aún se encuentra oculto y vedado, así como a formar una conciencia histórica de lo que no puede volver a ocurrir en México con beneplácito de gobiernos y autoridades. Además de la disculpa pública, la recomendación 98 VG/2023 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos plantea que el gobierno estatal de Guerrero debe realizar un diagnóstico de las necesidades de las víctimas de la guerra sucia de 1965 a 1990 y una reparación integral, erigir sitios de memoria, cambiar la nomenclatura de los espacios públicos con nombres de perpetradores y quitar sus monumentos. Advierte que la ocupación militar y la violencia política prevalecen en el Estado, convirtiéndose en una ocupación permanente e imprimiendo renovados episodios de violencia política del Estado mexicano y de Guerrero en nuevas generaciones. La CNDH también recomienda al gobierno estatal colaborar administrativa y presupuestalmente para establecer, exigir y erigir sitios de memoria referidos en esa recomendación, cometidos en el periodo de 1965 a 1990. La sociedad guerrerense tiene el derecho no solo a la reparación del daño comunitario y colectivo, sino también todo el derecho a la verdad. En ese sentido, quiero resaltar que el gobierno estatal de Guerrero ha expresado su total disposición a cumplir esta recomendación histórica, pero también para avanzar en la atención de las causas sociales que en su momento generaron los conflictos de aquella época. También quiero destacar rápidamente y reconocer el pronunciamiento sobre el deber del Estado de adoptar medidas no privativas de libertad con enfoque de género que emitió la CNDH a favor de las mujeres que garanticen el acceso a la justicia emitido en el año pasado por esta comisión. Por ello, se busca generar incidencia y colocar sobre la mesa la importancia de hacer uso de todas aquellas herramientas de análisis contextuales y con una perspectiva de género, diferenciales e interseccionales que permitan a las autoridades adoptar aquellas medidas que no solo busquen reprender la conducta ilícita cometida, sino que a partir de la identificación de las causas que derivan la comisión de este hecho, se elija aquella acorde y proporcional a la conducta, al contexto de la mujer imputada y a la demanda de acceso a la justicia de las partes. En este sentido, quisiera extender el llamado también que ha hecho la CNDH, que se hace frente a las autoridades federales y estatales en esta materia para rediseñar, modificar y replantear sus políticas penitenciarias para incorporar la perspectiva de género y con ello beneficiar a miles de mujeres privadas de la libertad.
solicitando a la CNDH que nos informe qué avances ha habido en estos últimos meses. El informe, pues, que hemos recibido aquí en esta Cámara de Diputados, en esta comisión permanente, da muestra del trabajo y los avances que ha hecho la CNDH. Es testimonio de una CNDH que avanza, que innova y que reafirma su compromiso en la defensa de los derechos humanos. Reconocemos el esfuerzo de todas las personas que integran la comisión y reiteramos la importancia de seguir fortaleciendo su labor para garantizar una sociedad más justa y respetuosa de la dignidad humana. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.